Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Hay una sabia institución incaica que es el Servinacuy. O sea, que es el matrimonio de prueba por un periodo de tiempo para que una pareja sepa si se quiere y si puede seguir junta. Y yo creo que estamos acostumbrados en el Perú a practicarlo en la política. Y es parte del grave problema de que no haya formalidad en los acuerdos. No tiene nada de malo que un partido se acerque a otro y que pacte alrededor de algunos proyectos políticos. No sería la primera vez. Así es, no sería la primera vez, pero en el Perú se ha vuelto un pecado. Por un lado, por la fuerte presión de la opinión pública que ve estos compromisos como una venta de intereses unos a otros y como una manera de la política tradicional de sustraerse de la acción de la justicia, de poderse tapar, digamos, los delitos o problemas que se cometen. Pero partiendo de que la política no tiene por qué ser un largo prontuario delictivo, sino debe ser un largo periodo de construcción de alternativas y de democracia, pues bien, el Servinacuy debe dar lugar a pactos mucho más explícitos. Por ejemplo, con 11 grupos parlamentarios en el Congreso, yo ya he vivido eso antes cuando he estado ahí asesorando a algunos congresistas, sencillamente el gobierno del Congreso se vuelve muy difícil. Pues bien, va a haber que pactar, ¿no? Y va a haber que ponerlo por escrito, y de repente en un papel, como lo hacen en España, lo hacen en todos los parlamentos civilizados del mundo, y aquí en América Latina siguen muy lejos. O sea, acuerdos sobre determinados puntos que hay que sacar adelante. Claro, pero acuerdos sobre determinados puntos que beneficien al país, no que se beneficien entre ellos. Yo le pido... Claro, el acuerdo no puede ser te tapo tal cosa. Exacto, u otra, claro, que es lo que ocurre pues lamentablemente en muchos casos. Yo solamente le pido un minuto de historia, don Julio, usted que la conoce muy bien. Porque ahora todos nos rasgamos la vestidura, ¿no es cierto? No es la primera vez que el APRA pacta, pues. No es la primera vez. Hubo un periodo donde el APRA fue perseguido por una organización política que le decían el UNO, ¿no es cierto? Sí. La Unión Nacional Odrista. Claro. Y los odristas perseguían a los apristas. Y luego terminaron pactando el APRA y UNO, que se llamó el pacto APRA-UNO. Uno de los más discutidos de la historia del Perú, ¿no? Pero por supuesto. Claro. Yo creo que el problema debemos mirarlo de una manera global. Creo que en particular tú tienes razón si hay pues un acuerdo político, sea explícito o implícito, pactado o no pactado, es un acuerdo político que ha funcionado en la dirección del Congreso y ha fracasado en los objetivos que se habían trazado. Sin embargo, mirando un poco en perspectiva, lo que el Perú necesita es un poco más de estabilidad institucional. Si queremos llevar adelante una campaña anticorrupción, si queremos lograr que las leyes obedezcan a lo que tú decías, a lo que la gente necesita y quiere con urgencia, y que el gobierno gobierne bien, pues tiene que haber de todas maneras una estabilidad política que la da el hecho de que esté claro en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Hoy día los peruanos estamos en desacuerdo en todo y de acuerdo en nada, salvo lo que se ha manifestado en el referéndum, que es la primera vez en muchos años que se logra una unanimidad nacional sobre determinados puntos de reforma. Y una unanimidad en puntos que eran, a ver, antes de las cifras del referéndum ya sabíamos cómo iba a salir ese referéndum, no había que ser adivino para el tema. Estaba cantadísimo, ¿no es cierto? Puntos clave, nadie quería el regreso de los parlamentarios y la bicameralidad, todo eso lo teníamos clarísimo. ¿En qué perjudica o en qué beneficia? ¿Por qué ahora se rasgan las vestiduras y dicen, no, yo no soy aliado del fujimorismo, no, yo no soy aliado del aprismo, aquí solamente ha habido conversa, es una amistad? ¿Por qué se rasgan tanto la vestidura? ¿Tú no has visto cuando pierden los futbolistas peruanos partidos? ¿No? O los árbitros explican las derrotas de los partidos. Es muy peruano esto de poner excusas frente a hechos que son macizos, son reales, ¿no? No se admite el fracaso, es absurdo. Uno tiene que reconocer como político, como persona, como ser humano, que el fracaso forma parte de la historia personal y política de uno. Es decir, reconocer los fracasos ha hecho a grandes hombres, grandes mandatarios. Yo tengo siempre presente un caso que es el de Winston Churchill en Inglaterra. Él era Lord del Almirantazgo y cometió un error muy grave. Hubo un hundimiento indebido de una nave civil en el año 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Y él durante 11 años no postuló al Parlamento, no tuvo vida activa pública. Regresó para conducir la victoria británica en la Segunda Guerra Mundial. O sea, esa clase de políticos significa gente que sabe cuándo replegarse y que sabe vivir de acuerdo a principios. Necesitamos, en el Perú los hemos tenido y los hemos tenido en buena cantidad. Hoy se trata de que se retome esa senda de gente que se deje gobernar por los intereses del Estado y del país y no se deje gobernar por su interés individual o la coyuntura inmediata. Por eso creo que es muy importante el dejar estos temas claros. Don Julio, usted ha mencionado algo que me gustaría preguntarle y invitarlo al análisis, que es la lucha contra la corrupción. ¿No es cierto? No hay duda que es el mal más complicado que tenemos ahorita junto a la inseguridad ciudadana, lo tenemos desde hace bastante tiempo.
¿Cómo ve que se está cargando la lucha contra la corrupción? Hay una cosa que es el trabajo interno que se va desarrollando y hay otra cosa que es inclusive el trabajo de imagen. Yo decía, oye, hay que tener cuidado cuando empezamos a decir se investiga a tales fiscales, se pide investigación a tales fiscales, porque cuando tienes un grupo que supuestamente lucha contra la corrupción y tú comienzas a decirle investigación interna a este, investigación interna al otro, uno dice, oye, ¿por qué golpeas a quienes supuestamente luchan contra la corrupción? Bueno, es evidente que hay una mayor estabilidad, por ejemplo, en el Poder Judicial, ¿no? Con la elección de su reciente presidente, doctor Lecaros, que fue responsable de gran parte de los procesos de juicio a los fujimoristas y a los que estaban vinculados a Montesinos el año 2000, junto con un grupo de jueces muy calificados de la Corte Suprema. Creo que hay estabilidad por ese frente, aun cuando ahí hay una inmensa tarea también de ajustes y de lograr que realmente haya moralización, que es un proceso cultural, un proceso interno muy largo. Lo que extraña es lo que sigue pasando en la Fiscalía. O sea, al final Chávarri era una persona gris, sin mayor personalidad ni peso. Adquirió el peso por el cargo. En realidad esa es la historia del señor Chávarri. Y, como yo siempre he dicho, tratando de ser balanceado y justo, nunca se le encontró cuál era el expediente de corrupción de él. Nada claro como para decir, este hombre no merece ser cabeza de la Fiscalía, o otra cosa que sospechas periodísticas, sospechas que no fueron además debidamente comprobadas. Complicidades quizás, pero no hubo una. Entonces yo lo que digo es, ¿qué pasa? Que sigue la batalla. Es que la batalla no es sencillamente con Chávarri. Ahí la batalla es contra los fiscales que están haciendo las investigaciones. Y efectivamente fiscales que se pueden haber excedido, pueden haber dicho varias frases de más, pueden haber sido excesivos de algunos de los pedidos que han hecho. Pero yo creo que han cumplido una labor importante. Y justamente el problema de lo que uno se pregunta es si la Fiscalía va a tener o no el compromiso que debe tener con la Fiscalía encargada de los temas de anticorrupción. Primer punto, no veo por qué los enjuician, los hostigan, salvo que haya orden superior. Y ahí la doctora Ábalos tiene que señalar ante la opinión pública si va a continuar o no va a continuar con la batalla de estos fiscales que están al nivel de Lavajato. O sea, son gente que ha ido haciendo un trabajo muy audaz, muy difícil, y que ahora están encontrando la verdad, están empezando a encontrar cómo un caso tan complicado como Lavajato. Y ni siquiera se han iniciado muchas investigaciones, recién se van a iniciar. Y es un trabajo técnico, como hemos visto con el caso de la reparación civil a Odebrecht, es un caso que requiere apoyo político de todo el mundo político democrático del Perú, que requiere respaldo de sus jefes para poder hacer ese trabajo bien. Discutamos las personas, pero no discutamos el proceso, porque si no vamos a terminar muy mal. Yo creo que ahí está la esencia del tema. Y yo quiero decir algo más. En el caso del juez Carguancho, él deja solamente el caso de Keiko Fujimori. No está dejando, ni está siendo obligado a dejar otros casos. Él continúa ahí, él seguirá seguramente dando su batalla, seguramente evitando algunos excesos y errores que se pueden haber cometido en el calor del anterior periodo, pero me da la impresión que ahí sí hay más continuidad, ¿no? Creo que ahí hay una cierta garantía de que los procesos de pasar a juicio, que es lo difícil ahora, que viene ahora la etapa de la Fiscalía de cerrar investigaciones y abrir procesos, pues debe llevarnos a algunos resultados que permitan que la gente sienta que efectivamente no estamos hablando de la lucha contra la corrupción, sino que la estamos ejecutando y estamos logrando resultados como mandó el referéndum, ¿no? Sí, que algo se está haciendo, que es lo importante. La gente está ya cansada de que se diga y que se hable y se prometa. Yo estoy bajo la impresión que se está haciendo, yo estoy bajo la impresión que se está haciendo, pero tengo algunas dudas sobre cómo se están conduciendo algunos de los líderes, ¿no?, de este proceso. Los líderes ya no son el Poder Ejecutivo. El liderazgo tampoco está en el Congreso. El liderazgo ahora está en los poderes públicos. Y esos poderes hay que tener cuidado de respetarlos, de manejarse con cierto tiento y no aventarse a tomar resoluciones que a veces pueden afectar, no solamente es un tema de dignidad o de decoro, sino que pueden afectar el funcionamiento eficiente. Por ejemplo, un caso es el caso de que el defensor del pueblo presida la Junta Nacional de la Justicia. Ya está aprobado, ya es una ley, pero es algo discutible aquí o en cualquier lugar del mundo. O sea, hay poderes del Estado encargados de la justicia, ¿por qué tiene que haber? Es como que los militares tuvieran un interventor civil y no un ministro civil, que es diferente, para poder dirigir su sector. Yo creo que ahí hay un problema de concepción que choca con la lógica. Muchos dicen que por la jerarquización y el cargo debió ser el presidente del Poder Judicial, por ejemplo. Probablemente por una cuestión de antecedente el fiscal de la Nación. Podría haber sido. El tema al que voy yo es otro, es de que, por ejemplo, en el caso del control interno, usted desaparece la AUCMA o desaparece el órgano interno de control de la Fiscalía. Oiga, hacer procesos estando fuera de estas instituciones es sumamente difícil. Podría llegar en segunda instancia a lo que es la Junta, pero no veo yo la capacidad, salvo que usted meta un ejército de gente, de que, por ejemplo, a ver, si el juez tal cobró una coima indebida en un sitio, o si el fiscal tal investigó mal,
usted tenga capacidad de poder hacer una investigación a nivel nacional en todas las regiones del Perú, con un organismo propio, pues tiene que tener en cada sede por lo menos 20 personas encargadas de la investigación. Es verdad, eso ¿no? también. Creo que hay problemas de lógica. ¿Y es por qué? Porque hay una prisa, una aceleración que ha puesto la calle en las reformas. Y es el momento de que ahora la velocidad la ponga la razón y la ponga la ponderación y la ponga esta demanda, que es justa de la gente, pero ordenada a través de los poderes públicos, ordenada a través de la Constitución, ordenada a través de las leyes. O sea, hay que transformar la transformación en algo que no es caótico, sino que es ordenado. Usted ha dicho algo interesante, don Julio, que está haciendo reaccionar a mucha gente y tiene que ver con la calle, ¿no es cierto? Este tipo de reformas y este accionar rápido es una presión de la calle. Por eso es que cada acción que se toma, ¿no es cierto?, o tiene un aplauso o un abucheo de la calle. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en este tema de la lucha contra la corrupción ya hemos hablado de los fiscales, ya hemos hablado del tema del Poder Judicial, inclusive en el Congreso. ¿Qué es lo que hace el presidente del Congreso? Oigan, señores, 130 no renovables. Se van porque 100 son tarjetazos del fujimorismo, como si él no hubiese sido fujimorista cuando llegó, ¿no es cierto? 100 son tarjetas del fujimorismo. Entonces me dice, oye, bien, una limpieza. Claro, yo creo que esa limpieza está a medias todavía, y de eso vamos a discutir hoy en el programa. Pero digamos, esas son acciones que la calle, la gente te impulsa a hacer y te dice, oye, quiero ver que actúes frente a la lucha contra la corrupción y todo lo que está pasando a la interna de tus instituciones, ¿no? Claro. Yo creo que el señor Salaverry ha tenido coraje para producir un cambio. Es el cambio al cual le vamos a deber la continuidad de las reformas en el país. En esencia, después de lo que hizo Vizcarra con el referéndum, lo que ha hecho Salaverry con el Congreso, que es cambiar la correlación de fuerzas, que es algo muy difícil, sobre todo cuando tú perteneces a una organización política, pues lo ha llevado a la convicción de que hay que encabezar un proceso diferente, más democrático, más abierto. Sin embargo, en el camino se cometen injusticias, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que el informe de la señora Bartra, de la Comisión Lavajato, no era un informe que no era ni muy preciso ni muy objetivo en algunas cosas, pero tenía algunos elementos de investigación valiosos. Sin embargo, fue barrido por la calle. O sea, la opinión pública y los medios lo destruyeron en 2 minutos. Porque dejaba libre de polvo y paja a dos personajes que son muy cuestionados. Así es. Alan García y Keiko Fujimori. Así es. El portador fue la víctima de un error estratégico, no entender lo que la calle sentía. Entonces acá hay una cosa muy importante, que lo enseña la experiencia de Chávarri y su triste final, que es que hay que tener oído puesto en la calle, que son los ciudadanos, porque no tenemos partidos, no tenemos instituciones que nos traigan esa voz de manera ordenada, puesto en la calle y oído puesto en las instituciones. Tenemos que saber lo que piensa la institución y tenemos que guiarnos también. Y lo tercero, lo más importante, guiarnos por la legalidad, no por la arbitrariedad. Entonces, ahí hay un equilibrio muy difícil en tiempos de cambio. Dicen que los tiempos de revolución o de cambio son tiempos en los cuales todas las reglas caen, ¿no? Y caen todos los líderes. Y se sustituye esto por un nuevo curso. Pero a veces ese curso es el de la guillotina de la Revolución Francesa, o es los fusilamientos en la época de Trotsky, o es el asesinato en masa de gente para poder imponer una ideología, una determinada planteamiento. Hay que tener mucho cuidado con cuán lejos vamos en este planteamiento, ¿no? Bueno, cuidado con la guillotina, porque dicen que Guillotín murió en la guillotina. Así es, irónicamente. Murió con su propio invento. Mató su invento. Pero bueno, hay que tener cuidado con las decisiones que se toman. Pero quisiera decir algo, si me permite, sí, claro. Pepe, son 2 cosas que quisiera decir. Uno, que hay que tener un poco de fe. Creo que las instituciones van a funcionar, están funcionando acicateadas por la calle, motivadas por las iniciativas del gobierno, pero también motivadas por el hecho de que tienen fe y que tienen una misión que tienen que cumplir. Creo que hay que escuchar sus opiniones, y hay que ser certeros en eso. Y una segunda cosa es una protesta personal, muy íntima, respecto a la campaña que hay contra el Papa Bergoglio y contra el cardenal Barreto y el arzobispo de Lima, el doctor Castillo, en varios medios de redes. Esto está siendo iniciado por una gran campaña hecha por tradicionalistas, que no es solo acá, es en todo el mundo. O sea, Bergoglio resulta una amenaza para sectores ultraconservadores que, por ejemplo, pretenden continuar con el celibato como está en la iglesia, con todos los dramas que estamos viendo a diario, y sencillamente él no puede cambiar de disposiciones porque no hay capacidad de votos. Eso está como el Congreso en su mejor momento. Sí. Igual pasa, y en el caso del cardenal de Huancayo, el cardenal del arzobispo de Huancayo, el señor Barreto, ocurre que a él se le ataca porque se dice que es rojimio y se dice que es antiminero. Yo le respondí hace unos días en un artículo un poco furibundo a Aldo Mariate, diciendo que Bergoglio fue autor de la negociación con Chinalca, apoyó esa negociación cuando yo trabajaba en la región Junín, ayudó a resolver el problema de Orrán. Fue al contrario, un cura que me dio
en medio del lío que había ahí, que era insoluble, y logró ayudar a que haya una solución. O sea, es todo lo contrario a los mineros. A él se le debe que Chinalco ya esté funcionando con una inversión de más de 2.400 millones de dólares. Entonces, y finalmente Castillo, bueno, como todos nosotros que hemos sido palomías cuando éramos jóvenes, puede haber tenido uno que otro pecado político, pero es de muchacho a los 18 años. Hoy día es el cardenal, es el arzobispo del Perú, es un hombre clave en la iglesia. Y todo esto está siendo cuestionado básicamente por un sectarismo que es muy malo al interior de la Iglesia Católica, que no debe haber, que no debemos heredar de otras fe, ¿no? Y creo que realmente cada uno tiene derecho a pensar, a querer al Dios que quiera, a adorar al Dios que quiera, pero creo que hay que mantener una línea de respeto. Que sí, claro, el respeto es fundamental. Así es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Usted muy amable. Señores, tenemos que irnos al corte. Algo que vamos a discutir también en el programa y que yo creo que puede convertirse en un problema es cuando se personalizan las luchas importantes como la lucha contra la corrupción. Yo aprendí a no poner la mano a fuego por nadie de las autoridades, ni por el presidente Vizcarra, ni por José Domingo Pérez, yo no pongo las manos a fuego por nadie. Y cuando la gente comienza a personalizar y convertir a los luchadores contra la corrupción en héroes, les cae una pequeña cosa, les encuentran algún rabo de paja y todo se derrumba. Y creo que eso es un error del cual vamos a conversar más adelante. 9:32, ya regresamos.